hace precisamente 4 años, pues digamos que la interlocución entre las Muy universidades. buenas tardes. Bienvenidos a la sección Voces de la revista Universidades. En esta sección vamos a tratar para el número 85, que es un número que hemos dedicado a la educación superior en Argentina y Brasil, una discusión acerca de los obstáculos vistos desde diversas miradas que la educación superior ha atravesado durante dos gobiernos de derecha, de Jair Bolsonaro y Macri en Argentina. Paulo Speller ha sido consejero de la UNESCO, del Comité Asesor para la CRES de Cartagena de Indias, ha sido miembro de la Junta de Educación Superior de la Cámara Nacional de Educación en Brasil, rector pro tempore de la Universidad de la Integración Latinoamericana, la UNILA, secretario de Educación Superior del Ministerio de Educación de Brasil y secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Doctor Speller, el gobierno actual de Brasil ha sido muy polémico en relación con muchos temas, tanto de índole política como de índole educativa principalmente. Este gobierno de Jair Bolsonaro tiene una base político-militar muy afianzada en la administración pública y esto se refleja también en las políticas. Pero en lo que concierne a la educación y a la cultura, ¿qué expectativas tienen estos sectores con un gobierno tan sui generis y tan polémico? En realidad, después del golpe contra la presidenta Dilma, hace precisamente 4 años, pues digamos que la interlocución entre las universidades públicas federales y el gobierno federal se ha ido deteriorando, pero no se trata únicamente de un deterioro, digamos, formal. O sea, esto ha sido acompañado y sigue estando acompañado de un recorte sistemático en los fondos, en los presupuestos que son gubernamentales hacia las 67 universidades federales que están por todo el país, ¿no? Y cuando hablaste de Argentina y aún en el caso en México, o sea, el caso de Brasil es sui generis, inclusive en un proceso que ya se ha instalado desde el golpe militar del 64, o sea, algo que ya lleva mucho más tiempo, más de 50 años, cuando se invierte la matrícula en la educación superior en Brasil, que era preponderantemente pública antes de 64, y a partir de ahí empieza un proceso de privatización de la educación superior brasileña. O sea, hoy, 2020, tenemos casi el 80% de la matrícula en la educación superior en Brasil en instituciones privadas, casi el 80%. O sea que a las públicas les tocan 23, 24, 25%, cuando mucho. Estoy hablando de los datos de 2018-19, que apenas salieron los del censo de la educación superior del año 2019. Entonces, ahí ya hay una diferencia muy marcada. Pero con el gobierno Bolsonaro, lo que se revela es que hay una exacerbación de este proceso en el sentido de fomentar aún más la privatización de la educación superior. Con el recorte de los presupuestos, pues eso es casi inevitable. O sea, se limita tremendamente la esfera de acción de las universidades públicas federales. Empezando por la contratación de personal tanto docente como técnico administrativo, investigadores, todo eso se ve mermado, se ve limitado por los recortes presupuestales. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? O sea, pero no es únicamente un problema conjuntural, o sea, es un proceso que se instala en los últimos años de forma muy marcada, desde el golpe hace 4 años, pero que empieza mucho antes, en los años 60, en 64, con el golpe militar, con el gobierno militar, con los gobiernos militares que duraron más de 20 años. Eso fue del 64 al 85, o sea, 21 años en que este proceso avanzó, pero tremendamente. Bueno, pero el proyecto, si podemos hablar de un proyecto,
no de una política, pero el proyecto de este gobierno, el gobierno Bolsonaro, es de destruir a la Universidad Pública Federal brasileña. Aquí hago un recorte. Cuando hablamos de universidad pública en Brasil, pues tenemos las universidades federales, que son 67, como lo he mencionado, que están en todo el país, en todos los estados de la federación, pero también tenemos en cada estado universidades estatales, mantenidas por los estados. São Paulo tiene las tres más conocidas, como es la Universidad de São Paulo, la USP, que es una de las más reconocidas en América Latina, juntamente con la UNAM y con la UBA, son las tres más conocidas, tal vez incluso con la San Marcos en Perú, la Nacional de Colombia, o sea, la USP, la UNESP y la UNICAMP son tres universidades estatales en São Paulo. Y así en los demás estados también tenemos universidades estatales. Entonces, hay un proyecto, o sea, un proyecto que está en curso y efectivamente cuando se recortan los presupuestos, cuando se impiden las contrataciones, porque las contrataciones de docentes y de técnicos administrativos en las federales deben de estar aprobados por el gobierno central, por el Ministerio de Educación. Fíjate, y en ese momento están suspendidas las nuevas contrataciones a raíz de jubilaciones, por ejemplo, ¿no? De personal docente y técnico administrativo que deja la universidad por la razón que sea. Entonces, ahí ya tenemos otro problema más grave juntamente con los recortes presupuestales. Entonces, aquí eso nos remite al tema de la autonomía universitaria, que en Brasil, a pesar de que sea constitucional, desde el año 88, desde la Constitución del año 88, el artículo 207 constitucional establece la autonomía de las universidades, pero en la práctica no la tenemos, ya sea en el nombramiento de los rectores, que no lo deciden las universidades. El nombramiento se hace directamente por el presidente de la República. Es el presidente de la República de Brasil el que nombra al rector de una universidad pública federal. Fíjate. Y por otra parte, los presupuestos están fijados por el gobierno central, pero más grave, o sea, la ejecución del presupuesto está controlada desde el gobierno federal, desde el Ministerio de Educación, desde Brasilia. O sea, digamos, lo que se puede manejar del presupuesto a través del consejo universitario de cada universidad y del rector directamente como dirigente máximo, es muy limitado, ¿no? Entonces, pues ahí está. Este es el cuadro en el que estamos viviendo, que se acentúa, se hace cada vez más grave desde enero del año pasado, cuando el gobierno Bolsonaro se instala a raíz de las elecciones del año 2018. Esta es la situación en este momento. Pero también nos salta la duda, ¿cómo la sociedad ha defendido a su universidad? ¿Cómo se han organizado las comunidades académicas, las comunidades estudiantiles y la sociedad misma para defender a la universidad frente a estos atropellos, doctor? En realidad hay una campaña, ¿no? Basada en mentiras, en invenciones, en hechos supuestamente atribuidos a las universidades que no corresponden, las llamadas fake news. Entonces hay una campaña desde el gobierno, desde las redes sociales controladas por el gobierno, por Bolsonaro, el gobierno Bolsonaro, que tratan de destruir incluso la imagen de las universidades públicas y sobre todo de las federales. Pero lo que las encuestas muestran es todo lo contrario, o sea, hay una valoración muy fuerte de la Universidad Pública Federal Brasileña, a pesar de que son muy jóvenes las universidades en Brasil, ¿no? La Universidad Brasileña se va a crear en el año 1920, fíjate, o sea, que la más antigua universidad brasileña, que es la Universidad de Brasil, así se llamaba, Universidad do Brasil, creada en Río de Janeiro, que era la capital de la República,
es la que hoy es la Universidad Federal de Río de Janeiro, que va a cumplir exactamente 100 años, está cumpliendo 100 años. Se creó en 1920, estamos en 2020, pues cumple 100 años, ¿no? A pesar de esta juventud, contamos con una red de universidades públicas federales del más alto nivel en Brasil. O sea, la presencia en el campo de la investigación científica, tecnológica, de la innovación, es muy fuerte en lo que dice respecto a las universidades brasileñas, juntamente con las estatales de los estados como la USP y otras en cada estado, pues son universidades muy bien valoradas en los rankings, los ranqueamientos que se hacen en América Latina, pues las universidades brasileñas están entre las primeras. Claro que la dimensión continental del país lo favorece, pero son universidades que hoy trabajan directamente en proyectos con la Unión Europea, con universidades norteamericanas, canadienses, japonesas, asiáticas y latinoamericanas, desde luego, ¿no? O sea, que la calidad académica de la universidad pública es de lo mejor, con lo que se puede contar, pero en este momento, pues, bajo una presión tremenda. Claro que hay que considerar también la crisis decorrente, o sea, de la pandemia, ¿no? Hay una baja acentuada en la recaudación pública, ¿no? Acaba de anunciarse justamente en estos días la baja en el PBI de Brasil, que fue del 9,7%. O sea, una baja en el crecimiento del país, el Producto Bruto Interno, que baja de casi un 10%, 9,7%. Y la recuperación no será tan rápida como quisiéramos todos, ¿no? Entonces, aquí también, pues, hay un elemento que hay que considerarlo. Pero la respuesta de la universidad es muy interesante, ¿no? Porque la universidad, a pesar de estar cerrada oficialmente, retoma rápidamente sus actividades a través de programas online, de programas a distancia, a través de cursos virtuales, actividades remotas, ¿verdad? En el campo de la enseñanza, tanto de pregrado como de posgrado. Pero lo que no se ha interrumpido es la investigación, y sobre todo la investigación científica del campo de las ciencias biomédicas, por ejemplo, donde se está trabajando muy intensamente, ya sea en el desarrollo de una nueva vacuna, de nuevos medicamentos, de nuevas prácticas, de nuevos procedimientos, de materiales, de equipos, equipamientos de protección individual. O sea, la universidad está muy activa, trabajando ya sea con la sociedad civil, ya sea con las municipalidades, con los gobiernos de los estados, con el mismo gobierno federal, en las actividades y en las iniciativas que se han mantenido desde las agencias federales, como es la CAPES, como es el CNPq, que son los más importantes en el plan federal de fomento a la investigación. O sea que la universidad sigue viva, sigue presente, sigue actuando, pero es un momento de un largo proceso, como vimos, que se acentúa con este gobierno, con el gobierno Bolsonaro, pero que hay que estar evaluándolo a cada momento, a cada minuto, ¿no? O sea, y en ese sentido, comparativamente, digamos, con Argentina, donde hay un parque de universidades públicas que todavía, contrariamente a la situación de Brasil, tiene la mayoría de la matrícula, y contrariamente a una tendencia que se observa en América Latina como un todo, en lo que dice respecto a la autonomía universitaria, el nombramiento de sus dirigentes máximos, los rectores y rectoras, el manejo de sus presupuestos, pues hay una diferencia importante entre Brasil y los demás países de América Latina y el Caribe. Pero, repito, en lo que dice respecto a la calidad académica, pues Brasil cuenta con un parque, con una red de universidades públicas, federales y estatales muy fuerte y que sigue muy activa. Entonces, todo eso nos permite decir que son tiempos difíciles, son difíciles para todos. En Brasil hay una coyuntura que es más difícil que en el resto de América Latina y el Caribe, pero que gracias a esta calidad, o sea, la contribución efectiva
en la formación de cuadros, de profesionales, de investigadores, de profesores también. Ese es otro elemento importante. O sea, la mayor parte de los profesores de mejor calidad, más bien formados para la enseñanza primaria y media y tecnológica, técnica y tecnológica, pues la realizan las universidades estatales. Son los mejores, los más bien formados profesores en Brasil. Entonces, todo eso nos permite decir que las perspectivas a mediano y largo plazo son perspectivas que favorecen a la universidad pública. La universidad sobrevive gracias a su calidad, su inserción internacional y su calidad académica. Doctor Speller, muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista dedicada a la revista Universidades, a la sección Voces. Y a ustedes, amigos, los invito a descargar el número 85 de Universidades, que está disponible en el sitio web www.udualru.org. También los invito a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Revista Universidades, y en Instagram, en RUdual. Muchísimas gracias y hasta la próxima.